Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Una vez más le tenemos que dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de juntarnos, de estudiar su palabra. Y en primer lugar vamos a repasar lo que vimos en el día de ayer. Ayer vimos el tema 4, a prueba de fuego, a prueba de fuego. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta sobre el tema de ayer? ¿Qué construyó el rey Nabucodonosor y para qué? ¿Y para qué? Segunda pregunta, ¿cuál era el castigo? ¿Cuál era el castigo? Vamos a la tercera pregunta. O sea, el castigo de Nabucodonosor a los que iban a desobedecer, ¿no? Se entiende, los que estuvieron ayer entienden. Tercera pregunta, ¿cuál fue el diálogo de Nabucodonosor con los que desobedecieron? ¿Cuál fue el diálogo de Nabucodonosor con los que desobedecieron? Cuarta pregunta, ¿qué sucedió allí con ese horno de fuego? ¿Qué sucedió en ese horno de fuego? Y la quinta y última pregunta, ¿qué decretó el rey? ¿Cuál fue el decreto del rey Nabucodonosor? Muy bien, vamos ahora sí a dar las respuestas. Primera pregunta, ¿qué construyó el rey Nabucodonosor y para qué? Hizo una estatua gigante de oro. Recuerden que Dios le había dado un sueño con una estatua terrible, de aspecto imponente, con cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el muslo y el vientre de bronce, las dos piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido y una roca cortada, no con manos, símbolo del reino de Dios, le pega a esos pies, destruye todo y queda un reino que llena toda la tierra, que es el reino de Dios. Pero Nabucodonosor simbolizaba a Babilonia, que era esa cabeza de oro. Y después venía otro reino inferior al suyo. Y dijo, ¿cómo que va a venir un reino inferior al mío? Yo soy lo más grande que hay, así que yo voy a hacer una estatua toda completa de oro. Eso mandó a hacer él, como que el reino de él siempre se iba a perpetuar. Y hay muchas personas en este mundo que piensan que se van a perpetuar, pero todo pasa, todo pasa. Lo único que quedan de los grandes de la antigüedad son las ruinas, pedacitos de piedra. La segunda pregunta, ¿cuál era el castigo? El que no adorara esa estatua que el rey levantó iba a ser metido vivo en un horno de fuego ardiente. Y se iban a sonar músicas, los instrumentos, y luego todos se tenían que arrodillar cuando sonaban esos instrumentos delante de esa estatua. Y se invitó como un decreto mundial a todos los pueblos, naciones y lenguas que había bajo su dominio, se los invitó a los representantes, a los que estaban ahí, a adorar esa estatua. Tercero, ¿cuál fue el diálogo de Nabucodonosor con los que desobedecieron? Y los que desobedecieron fueron los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael. Esos fueron los que desobedecieron y fueron acusados maliciosamente. Y el rey les dice, un rey que adoraba, dijimos ya, 53 grandes dioses y un montón de altares callejeros, dijo, ¿qué Dios será el que os libre de mi mano? ¿Qué Dios será? O sea, él creía en un Dios, en dioses va, pero en ninguno que lo pudiera librar. O sea, ¿qué clase de dioses tenía en realidad? En cambio, los amigos de Daniel dijeron que si Dios quería, primero que no hacía falta que le pregunte sobre eso, porque ellos no adoraban piedras, estatuas, ellos adoraban en el espíritu y en verdad al Dios verdadero, porque el segundo mandamiento prohíbe todo tipo de adoración de cosas que se hagan del cielo, la tierra y lo que sea, prohíbe fabricar a estatuas, elementos de oración y rendirles culto. Dijeron, no es necesario que te respondamos, el Dios en quien creemos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará, porque hasta para Dios la muerte tiene solución, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y dijeron, y si no, y si Dios no nos libraba, tampoco iban a adorar esa estatua. Tremendo, tremendo. Esa fe de esos jóvenes, qué cosa terrible, hermosamente terrible, podríamos decir, ¿no? Qué bendición esa fe. Ellos sabían en quién creían. Ellos no creían en un libro escrito, creían en una persona,
en Dios, en un Dios que se preocupaba y se manifestaba en sus vidas. Y la cuarta pregunta, ¿qué sucedió en el horno de fuego? El rey tan enojado lo calentó 7 veces, y el 7 es un número muy interesante en la Biblia. 7 días es la semana que Dios creó, el séptimo día es el sábado, el día bendito y santificado, y este mundo hoy quiere guardar el primer día de la semana en contra del día del Creador, un día puesto por el hombre, y el hombre fue creado el 6º día, el 6 es el número de hombre, el 666 es el número de la bestia, y de Babilonia es el número sagrado. Cómo todo va coordinado, interesante, ¿no? Muy interesante. El 6 es el número del hombre que todavía no adoraba a Dios en su día, porque el día de reposo después vino, y ahí fue que Dios lo bendijo y lo santificó. Y bueno, seguimos avanzando. Entonces el rey calienta 7 veces el horno más, y Jesús enseñó a perdonar 70 veces 7. Lamec, descendiente de Caín, se iba a vengar 70 veces de alguien. Y bueno, 7 veces más, pero los que arrojaron a los hijos de Dios se quemaron vivos, murieron solo del calor que salía del horno. Y dentro del horno estaban 4, pero arrojaron 3, serían 4. El rey quedó atónito y lo llamó, ¿no? Y cuando salieron del horno, ni olor a humo tenían. Dios envió a su ángel, Dios envió a su mensajero, y creo que el mismo Señor Jesucristo tal vez estaba en ese horno, como el Hijo de Dios, como una de las personas de la divinidad. Ahora, ante eso, ¿qué decretó el rey? El rey ahora, antes quería despedazar a todos los que no adoraban su estatua de oro, todo de oro. Ahora este es Dios de dioses, ¿sí? El que le faltara el respeto al Dios de Daniel, ahí lo iban a descuartizar y a su casa convertir como lugar de mulas. Jóvenes que fueron llevados cautivos de su tierra natal por desobediencia de los reyes, del pueblo, por sus culpas, sus pecados, pero que se mantuvieron fieles a Dios en medio de una nación pagana, y Dios se manifestó a través de ellos. Qué importante. Dios se puede manifestar a través nuestro. No importa quién seas tú. El asunto es si es que le dejamos. Si es que le dejamos. Para eso hay que ser fiel. Y fiel en todo. No fiel 40%, 20%, fiel en todo. Porque con Dios es una relación personal. Y las relaciones personales hay fidelidad en todo. Uno a la esposa no le miente, uno a la esposa no le engaña, la esposa debe confiar en uno y viceversa. Dios quiere ser uno con nosotros, en confianza, en unidad, en propósito. Bueno, el tema de esta noche, del palacio a la pradera, es el tema 5, número 5, 16 temas del libro de Daniel, y prontito vamos a tener una palabrita de oración. Pero saludamos a Waldina, que siempre está primero, y Denis ahora ahí la sigue de cerca, Minerva atrás, ¿no? Buenas noches, feliz noche, y no se olviden de compartir, ¿no? No se olviden de compartir. Gracias por estar acompañándonos. Y vamos a tener una plegaria al Señor. Señor Dios nuestro, es lindo a veces estar en silencio y escuchar tu voz, Señor. Pero tú también nos quieres hablar a través de tu palabra. Y el libro del profeta Daniel es un libro para este tiempo. Es un libro para el tiempo del fin. Para que en el medio del mar tormentoso de esta vida tengamos la paz y la serenidad que Jesús tenía descansando en medio de una tormenta. Bendice a los que escuchan este mensaje, Señor, que podamos acercarnos más a ti, que pueda crecer más nuestra fe y confiar plenamente en ti, como lo hicieron Azarías, Misael y Ananías, tus hijos, Señor. Rogamos tu bendición sobre este tema y sobre cualquiera que lo escuche. Suplicamos tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, entramos entonces al tema de esta noche, que dijimos que es del palacio a la pradera. Yo nací en una gran ciudad y a mí me encanta ir a la pradera. Hay gente que le gusta recorrer los palacios, a mí me gusta recorrer los árboles, el campo, los arroyos.
Porque las cosas que el hombre hace pueden ser muy bonitas, muy lindas, pero la naturaleza creada por Dios es lo más lindo que hay. Muy bien, ¿de qué se trata este capítulo 4 del libro de Daniel? Es el tema 5, lección 5, pero es el capítulo 4 del tema de Daniel. Entonces vamos a leer aquí lo que nos dice la lección. Daniel es el autor del libro que lleva su propio nombre. Ya dijimos que Jesús dijo que, como dijo el profeta Daniel, San Mateo 24:15, y el que le entienda, Jesús quiere que leamos y entendamos lo que estamos estudiando en el libro de Daniel, porque es para el tiempo del fin. Sin embargo, el cuarto capítulo es una clara confesión de Nabucodonosor escrita en forma de carta, la cual Daniel incorpora en su libro. O sea, que el capítulo 4 es algo que dijo Nabucodonosor, es una carta que mandó Nabucodonosor, y llega la carta y Daniel la pone dentro de su libro, la incorpora. O sea, lo que él hizo fue copiar la carta del rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué nos dice? A través de una proclamación real, deseaba que todos los hombres de la tierra supieran de su experiencia con el Dios de Daniel. O sea, tuvo una experiencia tan especial en este capítulo que Nabucodonosor quiere que todo el mundo sepa y entienda lo que él vivió. Y dice así: este decreto refleja el sentimiento del rey cuando sus facultades mentales fueron completamente restablecidas después de 7 años de locura. Estuvo 7 años loco y luego se restaura su mente, y ahí es cuando escribe esta carta. Dice: el que había sido un orgulloso monarca se transformó en humilde hijo de Dios. ¿Saben, apreciados amigos? Hay semillas que para que broten tiene que pasar algo. Y usted me dice, bueno, sí, tienen que enterrarla y ponerle un poquito de agüita. No, no, no tan solo eso. Hay semillas que si no caen al agua, y en el agua un pez se las tiene que tragar, la tiene que digerir, la tiene que largar, no germina. Hay semillas que si no tienen tanta temperatura de frío, no germina. O sea, también así pasa con nuestra vida. A veces si no pasamos por pruebas y dificultades, no germinamos espiritualmente. Hasta el mismo Señor Jesús dijo: si el grano no cae en tierra y no muere, no produce fruto. Y él estaba hablando de él mismo, que la gente se iba a dar realmente cuenta de lo que él era una vez que él fuera crucificado y sepultado. Hay muchos hijos, hijas, que desprecian al padre, desprecian a su madre, o esposos que desprecian a la esposa, esposas que desprecian al esposo, que no valoran a su ser querido, pero cuando el grano cae y muere y no lo tienen más, se acuerdan. Y ahí es cuando recién produce fruto. Lamentablemente a veces hay que pasar eso para que las personas quieran decir tantas cosas lindas a alguien que ahora ya no lo tienen más y que no los puede escuchar. Por eso, apreciado amigo, amiga, si usted quiere decir algo lindo a alguien, dígaselo en vida. ¿Y qué les aconsejo? Que compartan este mensaje, que compartan, que pueden estar salvando una vida también compartiendo este mensaje. Volvemos al repaso y espero no perderme por donde iba. Entonces nos dice aquí, en esta historia encontramos profundas lecciones espirituales de cómo Dios manifestó su misericordia a un rey pagano e idólatra. A veces la gente religiosa habla muy despectivamente de los paganos e idólatras. Son seres humanos, con creencias tal vez equivocadas, pero que pasan y viven cosas como nosotros, y tal vez a veces tienen mejores sentimientos que nosotros, porque Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Dice: hoy conoceremos más de cerca de esta historia de arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es que él tuvo tristeza por el pecado que hizo, se sintió mal, ¿cómo hizo estas cosas? Y conversión, que giró,
dio media vuelta para salir del camino de muerte e ir para el camino de la vida. Entonces, aprendiendo juntos, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuál fue la declaración de Nabucodonosor con respecto a Dios? Daniel 4, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Aquí tenemos, dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz abundante a vosotros. Me place dar a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus prodigios. Su reino es un reino sempiterno y su señorío perdurará de generación en generación. Nabucodonosor estaba contento, estaba agradecido. Él había visto el poder de Dios. Sí, Tomás, bienvenido, buenas noches, Delia. Él había visto el poder de Dios y no podía quedarse calladito. Tenía que compartir de alguna manera lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, él hizo ese decreto para que todas las personas pudieran saber que hay un Dios todopoderoso que es el Dios de Daniel. Muy bien, vamos a avanzar ahora a la pregunta número 2. Bueno, la pregunta número 1 nos explica y nos dice, el capítulo 4 inicia con el reconocimiento de la soberanía y el dominio de Dios sobre todos los reinos de la tierra. En otras palabras, Dios permite. Hay muchas razones por las cuales Dios permite. A veces nosotros no entendemos bien los planes de Dios. Pero como son más altos los cielos que la tierra, así los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios a veces no nos alcanzan a nosotros a comprender, a entenderlo, porque Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Pero sí les puedo asegurar que si nosotros viésemos el fin desde el principio, dejaríamos que el Señor guíe nuestra vida como lo está haciendo, si es que se la estamos dejando guiar. Porque muchas veces decimos, ay, qué prueba que me mandó el Señor, ay, esta prueba tan terrible, yo no sé, ¿y quién te mandó a engañar a tu esposa? ¿Quién te mandó? Esa prueba no te la mandó el Señor, la hiciste vos tú con el diablo. Ay, este problema grande, ¿y quién te mandó a comer tanto? Dice, yo no te mando a comer tanto. O sea, muchas veces culpamos a Dios de las cosas que nosotros hacemos y no debería ser así. Dios tiene un dominio sobre el mundo y Él permite, por un lado, Él tiene que dejar en su ley del libre albedrío, tiene que dejar que cada uno reciba las consecuencias de lo que ha hecho. Y de esta manera, viendo cómo se desarrolla el pecado, cuando este plan de salvación se cumpla y no exista más el pecado en todo el universo, nadie va a querer volver atrás a lo que era antes, de los que se salven. Los que se salven, nadie va a querer volver atrás a los que antes. Y el Señor permite cosas, a veces no es lo que Él quisiera, pero las permite, pero Él está a cargo de este mundo, de los reinos de este mundo, y hay una lucha entre el reino de Dios y el reino del enemigo de Dios. Pero el reino de Dios va a ser eterno. Va a ser eterno. Y el reino de este mundo, como todos los reinos, pasan y se hacen cenizas, se hacen polvo. Volvemos a repaso aquí de la lección. Entonces nos dice, por parte del rey Nabucodonosor, este poderoso testimonio, a ver cómo cambiamos la página aquí. Ya sé, tengo un método bien fácil para cambiar esta página, salir e ir a la otra. Ahora sí. Hoy, muy bien. Vamos a ampliar. Esta computadora, usted sabe que con los dedos, si pone 2 dedos, 3 dedos, quiero ahora en este momento ampliar la imagen y tengo que hacer todas cosas muy suavecito porque según cómo apoya los dedos es la orden que uno le da. Dice, o sea, él había proclamado a todos los pueblos y lenguas en un edicto real elaborado por Nabucodonosor mismo.
Este hecho es una clara demostración de que Daniel y sus amigos, incluso en condición de cautiverio, influenciaron grandemente en la corte babilónica y lograron que el conocimiento de Dios llegase a todo el pueblo. O sea, Dios se manifestó a Nabucodonosor, pero siempre utilizó a sus siervos para que sepan dónde él debía ir, a dónde él debía recurrir. Y yo siempre les digo a las personas, miren, usted ore porque Dios nos considera a cada uno como únicos. Y si tiene un problema, una dificultad, cuéntesela a Dios. Pero a veces a personas de otras iglesias, Dios quiere que el pastor de la iglesia adventista le ore para que sepan que ahí, bueno, hay un conocimiento mayor y a veces nos utilizan a nosotros los pastores para eso, cuando las personas no tienen mucha madurez, pero Dios está dispuesto a contestar a cada persona. Pero este rey, como era pagano, Dios le mostró a través de sus hijos que ese era el Dios verdadero. Muy bien. Pregunta número 2. Dice, ¿por qué motivo el rey Nabucodonosor se espantó? Daniel capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer ahora Daniel capítulo 4, versículo 5. Pregunta número 2. Dice así, tuve un sueño que me espantó y las imaginaciones en mi lecho y las visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, fue un sueño bien. Antes había tenido un sueño, ahora tiene otro. Este es muy diferente al anterior y hace que como que quede muy turbado. Entonces nos dice aquí en la lección, los habitantes de Babilonia creían que todo sueño tenía un significado. Posiblemente por esta razón Dios empleó más de una vez un sueño como un instrumento para exponer sus propósitos. Recuerden que Dios se comunica con el ser humano en el lenguaje del hombre, en el lenguaje del hombre. Y cuando Dios se comunica en el lenguaje del hombre se pierde mucho del mensaje, porque el lenguaje humano es humano. Yo les pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Usted se quiere comunicar con un perro y bueno, mucho lenguaje el perro no tiene. Le puede, después de mucho tiempo, darle órdenes y que se sienta, se pare, le trae las pantuflas, ¿no? Pero usted no se va a poner a ladrarle al perro porque el perro no es este hombre que está haciendo. O sea, Dios se tiene que rebajar para llegar a tratar de comunicarse con nosotros. El lenguaje entre Dios y el ser humano, ahí se pierde muchísimo, podemos decir. Y por eso se utiliza figuras, ilustraciones, para transmitir sus verdades. Las imágenes ayudan a recordar tanto el mensaje como su importancia por más tiempo. O sea, cuando algo te acontece, eso no te lo olvidas fácilmente, te lo recuerdas mucho más tiempo, cuando ese sueño te impresiona, te queda marcado. Entonces nos sigue diciendo aquí que si hubiese, o sea, queda más impresionado uno que si se hubiese dado el mismo mensaje de otra forma. Al contrario de lo que ocurrió en el capítulo 2, esta vez el rey se acordaba del sueño, aunque no sabía su interpretación. O sea, en el capítulo anterior vimos que el sueño lo había impresionado y se había olvidado y tuvo que llamar a gente que le adivine qué soñó y que le diga la interpretación. Y nadie pudo. Pero vino Daniel y Dios le reveló a Daniel de noche en una visión y él pudo interpretar. Entonces ahora vamos a ir a la pregunta que sigue, porque en esta oportunidad él sí tiene el sueño. Él se recuerda el sueño, pero no se recuerda la interpretación. La pregunta número 3 dice que vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Y yo me pregunto, otra vez llamando a la misma gente. Antes llamó a toda esa gente y le decían ellos, dinos el sueño que te diremos la interpretación. Y no, me lo olvidé, y si usted no me lo dice, los voy a matar a todos. Pero ahora él les podía decir el sueño, pero tampoco se animaron a dar la interpretación. Tampoco se animaron. Yo no sé por qué no se animaron, porque podían haber inventado cualquier cosa. Tal vez tenían miedo de ser descubiertos. Tal vez tenían miedo de Daniel, probablemente. Ellos pensaron, bueno, Daniel ahora no está, pero si viene, como vino la vez pasada,
y les dice algo diferente y nos mandan a todos a morir, la cosa que no se atrevieron, no se atrevieron. Y es triste, pero hay tanta gente que cree en esas cosas, que se deja llevar porque alguien le dice algo, que a vos te va a pasar esto, que te leen la mano, que te tiran las cartas. Apreciado amigo, amiga, nuestra vida está en manos de Dios. Dios es nuestro Padre. Podemos confiar en Él como sus hijos. Y si lo buscamos de corazón, nos dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Y amar, ay, no, que yo al Señor lo quiero mucho y después miento, robo, adultero, mato, no sé, engaño, no, codicio, no. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El cristiano es fiel en todo, es fiel con su tiempo, es fiel con su dinero, es fiel con sus sentimientos, es fiel con sus acciones. En todo tiene que ser fiel. O el agua está limpia o está sucia. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero con la ayuda de Dios tratamos de hacer lo mejor posible. Y eso es lo que el Señor ve, ama y aprueba. Muy bien. Vamos entonces ahora a regresar a la lección y nos dice la pregunta 3. ¿Quiénes fueron llamados nuevamente para descifrar el sueño? Ya lo leímos, los magos, los astrólogos, los encantadores, los que trataban de adivinar el futuro con las estrellas, con vísceras, con diferentes maneras, consultando a los muertos, con frases mágicas. Y dice, así como sucedió en el capítulo 2, fueron llamados los sabios, magos, encantadores, caldeos y hechiceros para dar la interpretación del sueño del rey. Como en el capítulo 2, también el rey declara que estas personas no pudieron dar la interpretación al rey. Una vez más quedó probada la incapacidad humana de revelar los misterios que el Altísimo reservó para sí. Las cosas reveladas son para nosotros y las que no son para Dios. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Otra vez quedó revelado eso. Vamos a leer ahí Daniel capítulo 4, versículo 7. No, ya lo leímos Daniel 4, 7. La pregunta 4 nos dice, describa el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 17, vamos a leer. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 17. Vamos a ver qué soñó. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miré y vi en el centro de la tierra un árbol, cuya altura era muy grande. El árbol había crecido y se había hecho muy fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Un árbol impresionante, de lejos uno lo veía por donde anduviese. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y sus ramas hacían morada las aves del cielo y mantenían de él todo ser viviente. Y se mantenía de él todo ser viviente. O sea, un sueño bien bonito, bien lindo, un árbol frondoso, de todo lindo. Versículo 13. Contemplaba las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama y aquí que un vigilante, un santo descendía del cielo, o sea, un ángel del Señor, un ser celestial de Dios. Y gritando fuertemente, decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas dejaréis en la tierra el tocón, o sea, el tronco, y sus raíces con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Que lo que se ha cambiado su corazón de hombre y le sea dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos, o sea, como que le está refiriendo a Nabucodonosor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y la resolución dictada por los santos para que conozcan los vivientes que el Altísimo es dueño del reino de los hombres y a quien él quiere lo da y puede establecer sobre él al más bajo de los hombres. O sea, nos está diciendo que Dios está
a cargo de este mundo, está a cargo de este reino, y Él hace lo que quiere y Él sabe lo que hace, que tenemos que ser humildes y reconocerlo a Él si queremos que nos vaya bien. Muy bien, ahora, ¿qué nos sigue comentando la lección sobre este sueño? Dice así: el rey Nabucodonosor soñó con un árbol grande que estaba en medio de la tierra y llegaba hasta el cielo. Todos los seres vivientes vivían en él. En un follaje las aves construían sus nidos y debajo de él los animales del campo encontraban sombra. Mientras tanto, un santo que descendió del cielo como cortó el árbol, dejando solo la raíz y parte del tronco, atando con cadenas y permaneció así por 7 tiempos, o sea, por 7 años, por 7 años. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esto? ¿Cuál es su interpretación? Vamos a buscar Daniel capítulo 4, versículos 20, 22 y 25. Daniel 4, 20, 22 y 25, y al final vamos a ver un poquito cómo tiene que ver con Apocalipsis todo esto. Vamos a ver qué tiene que ver con Apocalipsis. De paso, saludamos a los hermanos de Spanish Tres Ángeles, gracias por compartir con nosotros. Recuerden de apretar share, ¿no? Y que la gente pueda ver estos mensajes. Agradecemos a Minerva, que también nos está acompañando. Buenas noches, Minerva. Dios la bendiga rica y poderosamente. Muy bien. Daniel 4, 20 al 22 nos dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruta abundante, y en que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú mismo, rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Lo interesante es que Daniel, antes de decirle esto, cuando Daniel escuchó el sueño, se lo contó y lo iba a interpretar, se quedó como mudo, como un tiempo largo y no hablaba. Y él dijo: pero hijo mío, habla, 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 no tengas miedo, habla. Y él le dijo, preocupado, dijo: el sueño sea para tus enemigos, sea para tus enemigos. Daniel había aprendido a querer y apreciar a Nabucodonosor. Lo había aprendido a querer y apreciar y quería lo mejor para él. Y luego le dice el versículo 25: te echarán entre los hombres y morarás con las bestias del campo y te apacentarán con hierbas del campo como a los bueyes y serás bañado con el rocío del cielo y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y que la da al que Él quiere. Otra vez nos muestra que Dios está por encima de los reinos de este mundo. El texto que le había leído comentado antes es Daniel 4:19. Y Nabucodonosor, cuando lo ve a Daniel, dice: porque yo sé que en ti mora el espíritu de los dioses santos. 3 veces está esa frase en Daniel capítulo 4. 3 veces se refiere a Daniel como aquel en que él mora los espíritus de los dioses santos. O sea, no es una palabra muy exacta, pero es lo que el rey sentía en cuanto a Daniel. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, no en espíritus de dioses, miles de dioses, ¿no? Sino creemos en una sola divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos, con sus palabras, a su manera, veían que el Dios de Daniel era diferente, que era un Dios de poder y que era un Dios santo. Y la actitud de Daniel lo demostraba, porque el versículo 19 dijo: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Pero Daniel no solo le leyó el sueño, no solo le leyó el sueño y le dio la interpretación, sino que también le dio un consejo al rey. Le dio un consejo con el amor y el aprecio que tenía para con él. Ahora, me faltó leer un versículo
en lo que estábamos leyendo, déjenme que vuelvo aquí a la lectura bíblica, versículo 25, te echarán entre los hombres y morarás con la bestia del campo y te presentarán con la hierba del campo como ovejas y serás bañado con rocío del cielo, habíamos leído, y pasarán por ti 7 tiempos hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y que la da al que él quiere. Ahora sí regresamos a la lección y vemos qué declaración del rey le acarrió el juicio divino. Daniel 4, 30 y 31. Esta es una declaración muy interesante, muy interesante. Vamos a buscar ahora Daniel capítulo 4, versículo 30 a 31. O sea, ¿qué fue lo que dijo el rey que le hizo venir este juicio? Dice así, se puso a hablar el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real, para gloria de mi majestad? Aún estaba estas palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Wow! O sea, pasó un año del sueño. Daniel cuando tuvo el sueño le dijo, en versículo 27 de Daniel 4 le dijo Daniel al rey, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez es una prolongación de tu tranquilidad. Dijo, haz obras de bien, preocúpate por los pobres, sé justo, y tal vez eso prolongue tus días para que eso no te pase. Pasó un año. Y él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O sea, había hecho una estatua todo de oro cuando era solamente la cabeza. Y ahora otra vez vuelve a lo mismo, como que él es el arquitecto de su vida. Y en ese mismo momento quedó loco. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, ya vimos el otro día que está la imagen de la bestia, y él había hecho hacer una imagen para que aquel que no la adorara lo matasen, Nabucodonosor. Y en Apocalipsis 3 está la imagen de la bestia, que aquel que no la adora también tiene la pena de muerte, ¿no? O sea, hay como que detalles que coinciden. El rey Nabucodonosor, cuando estaba en estatua, mandó a reunir a todos los pueblos de la tierra, dice muchedumbres, naciones, pueblos. Y en Apocalipsis también habla que la gran Babilonia, o sea, Nabucodonosor dice, ¿no esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en Apocalipsis nos habla, capítulo 17, de la gran Babilonia, una mujer ramera con cáliz de oro en su mano, lleno de inmundicia, vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre naciones, muchedumbres y pueblos, y como la gran Babilonia, madre de las rameras. O sea, está muy unido una cosa con la otra, porque nos está mostrando el poder de la soberbia, el poder de la soberbia de un sistema político religioso que se pone en lugar de Dios. Nabucodonosor se había puesto en lugar de Dios. ¿Qué Dios es aquel que te librará de mi mano? Y ahora esto es lo que yo edifiqué, esto es mi gloria. Pero Dios intervino y pasó 7 años de locura. Y yo digo que son 7 años donde él maduró. Y nosotros también vemos, hermanos, que en el tiempo del fin, todo ese tiempo de angustia que va a haber, sirve para que el grano madure, para que madure para bien, sirve para separar la cizaña del trigo, para diferenciar quién es de Dios y quién es del enemigo de Dios. ¿Quién colabora con la iglesia y quién ataca a la iglesia? ¿Quién colabora con los pastores y quién ataca a los pastores? Todo eso lo vamos a ver. Gente que con nosotros comía, que nos abrazaban, nos daban un beso, que se van a poner en contra nuestra, porque es el Espíritu Santo que se va retirando en unos y se va acrecentando en otros. También esto yo comento como idea mía, yo no pretendo ser Dios ni nada, las cosas detalladas del fin solo Dios las sabe, nosotros podemos tener una idea, pero realmente cuando estudiamos la historia bíblica
todas las ideas que tenían del fin los apóstoles, lo que iba a pasar, en todo le erraban. O sea, las cosas se entienden bien una vez cumplidas. También nosotros pasaremos, así como el rey Nabucodonosor pasó 7 tiempos, nosotros pasaremos nuestro tiempo de angustia en el cual madurará el grano. Y los 7 en la Biblia tienen muchas aplicaciones. José tuvo un sueño con 7 años de, bueno, él no tuvo el sueño, Faraón, pero lo interpretó, con 7 años de abundancia y 7 años de escasez, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas. Nabucodonosor tuvo su abundancia, su poderío, y tuvo sus 7 años de espigas flacas, o sea, en sentido metafórico, que él estuvo loco, como un buey ahí comiendo pasto, en el campo, bajo la lluvia, debajo de los árboles, caminando como una vaca, no sé cómo habrá sido eso, pero él la pasó. Pero ese periodo sirve para zarandear. Y él tuvo su tiempo de oportunidad, tuvo sus años buenos donde tuvo oportunidad. En los sueños de José, los 7 años de abundancia fue una oportunidad para recargar los graneros de granos, valga la redundancia, para que no falte en el momento de escasez. En la parábola de las vírgenes dicen que las mitad vírgenes tenían abundante aceite. En cambio hubo otras que se les apagaban las lámparas, o sea, algunas que en la abundancia juntaron su aceite y otras que en la abundancia perdieron el tiempo, y cuando vino el Señor se les apagaban las lámparas y se quedaron fuera de la fiesta de bodas, o sea, se quedaron fuera del encuentro con Jesús. También el Apocalipsis nos habla que hay silencio en el cielo por media hora. Nos habla que se arroja el incensario a la tierra, o sea, termina la intercesión, cada caso es cerrado, cada caso fue juzgado, el Señor viene, y algunos calculan que media hora proféticamente puede ser 7 días, y que ese silencio del cielo, pero es el momento de mayor angustia que hay, pero en aquel tiempo es libertado el pueblo de Dios. O sea, Daniel tiene que ver muchos detalles con Apocalipsis en forma matemática, y algunos en forma alusiva, en forma alusiva, se ve esos detalles. Pero dejemos de compartir, dejo de compartir mis ideas, mis sentimientos, para ir a la lección, que es sencilla, pero va al grano, va al grano. Muy bien, la pregunta número 6, ¿qué declaración de rey acarreó el juicio divino? Ya lo leímos, esta no es la gran Babilonia que yo hice, yo soy lo más grande que hay, que se olvidó de que Dios dirige las cosas. Dice así: Nabucodonosor fue exaltado al máximo según la gloria humana. Incluso en la profecía de Ezequiel fue llamado rey de reyes. Ezequiel 26, 7, podemos leer. Ezequiel capítulo 26, versículo 7. Dice, porque así dice el Señor Jehová, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Y eso también fue un símbolo en la Biblia de Jesús, que el jinete del caballo blanco, que es rey de reyes y señor de señores, con su ropa vestida manchada en sangre, con un nombre en el muslo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo, y los ángeles le siguen, porque al final Nabucodonosor reconoce al Señor, ¿no? Reconoce al Señor. Seguimos con el relato. Dice, aunque algunas veces atribuyó a Dios la gloria de su reino, permitió que el orgullo y el deseo de exaltación dominasen su corazón. En el exacto momento en que el rey se enorgullecía por las maravillas de la ciudad de Babilonia, que él había construido, y del poderío de su reinado, o sea, porque era realmente maravilloso. Babilonia tenía paredes amuralladas de 25 metros de ancho, que pasaban carruajes por allí, un río que la recorría también amurallado, templos que se comunicaban uno con el otro por subsuelo, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Era realmente
era una potencia, New York, podríamos decir hoy día, ¿no? Bueno, sigue diciendo, vino el juicio del cielo y transformó su corazón de hombre en un corazón de animal. Fue en ese mismo sentimiento de orgullo y presunción por el cual Lucifer fue expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, versículo 12 y 14. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículo 12 y 14. Nos dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión me sentaré en el extremo del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás quería tener el poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Y Ivette, bienvenida, Ivette, Dios te bendiga. Satanás quería tener el poder de Dios, pero no el carácter de Dios, no el carácter de Dios. Y ese espíritu de orgullo que todo lo arruina, que todo lo destruye, ese es el espíritu que tenemos que sacar de nuestro corazón. Ustedes olvídense de todo lo que vimos esta noche, pero no se olviden que la ley que rige el universo es la ley del servicio anegado por amor. Todo en este universo sirve para otra cosa. Las plantas dan oxígeno, caen las hojas, fertilizan la tierra, comemos de las hojas, nos morimos, nos entierran, somos polvo, alimentamos las plantas. Pero lo único que piensa en sí mismo es el corazón humano. Todo da, menos el corazón humano, ¿no? Esa es la imagen de Dios, se reflejó en Jesús. Jesús dijo, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor nos ama, quiere lo mejor para nosotros y lo mostró en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a regresar a la lección. Dice la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, después de los 7 años de locura, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Daniel 4, 34 al 37. Daniel 4, 34 al 37. Después de esos 7 años de locura, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos dice así, mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada, y él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Será que nosotros podemos decir al Señor, mira, Señor, no hagas así porque así no te va a ir bien, haz de esta manera? ¿Quién somos nosotros para aconsejar al Señor? Agrega el versículo 36 de Daniel 4. En el mismo momento mi razón me fue devuelta y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. O sea, a pesar de todo lo que él pasó, de 7 años loco, no lo abandonaron, sino que Dios permitió que sus consejeros y gobernadores volviesen a él y lo buscaran. Y fui restablecido en mi reino y se me dio una grandeza todavía mayor. Ahora, pues yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cómo andamos en esta vida?
Pensamos que nuestra vida depende solo de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad mental. Cuando uno actúa así, vas a ver como que hay siempre una pared que la tienes por delante. Y uno como que choca contra esa pared. Pero cuando uno le entrega su corazoncito a Jesús, cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo lo haga nacer de nuevo, cuando uno reposa en el Señor como escuchando una música de fondo, ¿no? Cuando uno escucha una música de fondo se relaja, suavecita, ¿no? Se queda tranquilo. Y así cuando entregamos nuestro corazoncito a Él, las cosas son diferentes. Jesús dijo, venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que quiere Jesús, que vayamos a Él con nuestros problemas, con nuestras dificultades, que lo busquemos, ¿no? Porque Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Vamos a ir ahora a la última parte de la lección. Dice, Nabucodonosor reconoce que el señorío es de los cielos, que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. El mismo rey que en el pasado había sido orgulloso y tirano, se transformó en un humilde hijo de Dios sabio y compasivo. Finalmente aprendió las lecciones que la verdadera grandeza consiste en reconocer y glorificar al único Dios verdadero. Es Dios quien domina sobre los reyes y reinos y puede humillar a los que andan con soberbia. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo reconociese la justicia divina se había cumplido. Esta proclamación pública, en la cual Nabucodonosor reconoce la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, es el último acto que la Sagrada Escritura registran de su vida. Y ahora nos habla de cerca de nuestras decisiones, qué es lo que vamos a hacer nosotros, porque siempre que uno aprende de la palabra de Dios, es para aplicarlo en la vida de uno. Después de entender, dice, mi decisión, después de entender la paciencia de Dios para con Nabucodonosor, hasta que finalmente aceptó la soberanía del único Dios verdadero, decidió tomar las siguientes decisiones. ¿Cuánta paciencia Dios le tuvo? ¿Cuánta paciencia, no? ¿Y qué decisiones debo tomar? Reconozco que soy pecador y que mi corazón se inclina continuamente al mal. Por esto deseo ser purificado por la sangre de Jesús. ¿Saben, apreciados, que en la antigüedad cuando uno confesaba un pecado, llevaba un animalito, un cordero blanco, sin mancha, sin defecto, ni arruga, un cordero bonito, lindo, lo mejor, y uno ponía sus manitos sobre el cordero confesando su falta, indicando pertenencia, y en vez de morir uno, moría el corderito, por culpa de lo que uno había hecho. Qué triste, ¿no? Ese pobre animalito, verlo que murió, no porque uno tenía hambre, quería comer, sino porque por los pecados que uno tuvo. Y ese cordero representa a Jesús. Cuando Jesús se acercó, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que tomar en cuenta eso y pedirle a Jesús que nos cubra con su sangre nuestros pecados. Segundo, deseo permanecer siempre humilde y dar la gloria a Dios de todos mis logros. Miren lo que hice, hermano, miren que yo hice. No. Agradezco a Dios que me bendijo en esto y lo otro. Recuerdo una vez que una oportunidad quería viajar a mi país, quería viajar a Argentina. Y digo, no tengo dinero para viajar, pero si alguien me lo da, yo viajo. Le pedí a Dios, le pedí a Dios. Y un hermano de iglesia de mi país que me ayudaba, yo trabajaba a la mañana y me ayudaba. A la tarde iba a buscar a mis chicos a la escuela y después a la tardecita más tarde colaboraba con una congregación pequeñita. Me dijo, me armás 3 computadoras para una empresa y yo te pago el trabajo, compra todo. Y se las armé, yo nunca le puse un precio y me pago bien por las 3 computadoras que le armé, las puse en red.
y ya tenía un dinerito, pero no era el pasaje. Y voy al correo y me llega una carta del gobierno que había un no sé qué, no sé cuándo, un chequecito del gobierno. Y a veces la gente dice, no, no cuentes cosas de plata, porque si no viene la envidia, empiezan a criticar. Hermanos, las cosas las bendiciones que Dios te da, hay que contarlas. Si alguien que te critica, le va a tener que rendir cuentas a Dios. Pero hay alguien que te escucha y le va a aumentar la fe. Yo fui y la conté en la iglesia de Union, donde estaba en ese momento. Y gracias a Dios junté el dinero para el viaje. No lo tenía, pero Dios me lo dio. Y un hermano del fondo, cuando terminé el culto, dice, pastor, ayúdeme, porque a mí me parece que me llegó la misma carta, pero yo la tiré. Y lo ayudé y él pudo cobrar sus buenos dólares y tuvo sus buenos pesitos gracias a que conté el testimonio. Si yo no contaba ese testimonio, ese hermano perdía bendición. Nabucodonosor no tuvo vergüenza de contar lo que Dios hizo en su vida. ¿Será que nosotros tendremos vergüenza de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y la última decisión dice, así como Nabucodonosor deseó usar mi influencia, así como Nabucodonosor, deseo usar mi influencia frente a mis amigos y familiares para exaltar las obras de Dios y mostrarles el camino de la salvación. Amén, amén. Claro que sí, claro que sí. Esa tiene que ser nuestra decisión en esta noche, que todas las cosas bonitas que Dios ha hecho en nuestra vida, podamos compartirlas con los demás, Ivette, ¿ok, Ivette? Hay que compartirlas con los demás, Minerva, Tomás, Waldina, tenemos que compartir, Sara, con los demás, las bendiciones que Dios nos da, y compartan esto que estamos poniendo aquí, ¿ok? Compartan este programa, y mañana con la bendición de Dios, nos juntaremos. Juan Bueno también, gracias por acompañarnos, Juan Ramón Jiménez también, Ivette Santiago también, Miriam, gracias por acompañarnos. Mañana nos juntaremos, pero vamos a despedirnos con una oración. Pongan su amén ahí en sus decisiones y vamos a despedirnos con una oración. Señor, gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias porque a veces pensamos que nosotros somos los que hacemos todas las cosas, pero nosotros dependemos de ti. Si tuviéramos un corazón de niño, podríamos confiar de que no estamos desamparados, que tú guiarás nuestros pasos tomados de tu mano y que las puertas se nos irán abriendo. Ayúdanos a tener esa confianza que una criatura tiene en su papá, en su mamá. Bendice tu palabra a todos los que la están escuchando. Que mañana podamos estar presentes para ver este importante tema que habrá mañana. Y que este estudio nos capacite para tener amplia y generosa entrada al reino de los cielos y saber dónde estamos parados en la historia de este mundo. Gracias te damos, Dios nuestro, en nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noches, bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ahora vamos a finalizar, mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal aquí en Zico TV. Y un abrazo y un beso para todos, el Señor los acompaña, apreciados.